¿Sabías que antes que India empiece a ser llamada la princesa de la salsa, hubo otra cantante que también utilizó ese nombre artístico? Sí, aquel título lo lució la peruana Lita Branda, y quien se lo adjudicó fue el laureado percusionista José Mangual Jr. ¿Cómo ocurrió esto? No te pierdas esta nueva historia de la salsa de Salserísimo Perú. A fines de 1950, la voz de una jovencita limeña sorprendió a Manuel A. Guerrero, propietario de Discos Mag. Su nombre, Juana de Dios Villanueva Brandan. El empresario, con amplia visión comercial, le sugirió a la joven ponerse Lita y quitarle la letra N a su apellido materno. Así nació, para el mundo del espectáculo, Lita Branda. En adelante, Lita empezó a grabar para las más importantes orquestas de Lima, la Sonora de Nelson Ferreira, la Sonora de Lucho Macedo y la Sonora Sensación de Mario Cabañaro fueron algunas de ellas. Los años 60 en Lima fueron muy intensos en cuanto a producciones y visitas de artistas. Por eso, Lita no ha olvidado que en una de las audiciones que tuvo en MAG, un buen día, Celia Cruz y Alberto Beltrán llegaron a las instalaciones de la disquera y algo más, empezaron a observar cómo ella grababa. Claro, yo me puse nerviosa, porque yo decía que iba a pensar, que iba a tener frente a mí a un ídolo. Para mí siempre fue ella un ídolo, la irrepetible Celia, y lo más sencillo que en realidad yo podía imaginarme, ¿no? Pero yo me puse nerviosa, se me secó la garganta, me acuerdo, y no, hay una parte que me atracaba, pero después no, después ya yo seguí ahí soñando y todo. Y ella, como me acuerdo, con sus manos, como le gustaba bailar, y me hizo con el dedo, como diciendo, está bueno, ¿no? Esa aprobación de Celia significó mucho para Lita Branda, y en cuanta entrevista que ha concedido, siempre la ha citado. Son años atrás, cuando me hicieron una entrevista, sí, creo que fue en Latin New York. Y ahí yo menciono pues Alberto Beltrán, Celia Cruz, que me dieron un buen augurio, que tenía un buen futuro como sonera, porque tenía un estilo muy diferente. De esta manera, Lita marcó un estilo en su forma de interpretar la música tropical, y sería a fines de 1965 que un promotor llegó al club limeño Embassy y le ofreció llevarla a Nueva York, contratada para trabajar nada menos que en el famoso Cabo Rojeño. De ahí me salió el contrato para venirme a Nueva York. Y mi idea fue estar aquí, lo que el contrato me daba, ¿no? 3 meses. Y pensaba ¿quién iba a pensar que me quedé toda mi vida aquí? Lita había superado recién los 21 años de edad cuando llegó a la ciudad de Nueva York. Incluso tuvo que convencer a su familia de que aquella decisión era la correcta para su vida. Ya en la Gran Manzana, la artista empezó a trabajar en espectáculos en vivo. Recuerda mucho el apoyo que recibió de parte de Tito Contreras y su esposa, quienes ya radicaban en los Estados Unidos. La peruana fue testigo del boom de la salsa en el ambiente latino de Nueva York, aunque poco después se fue a vivir a Washington, un lugar más tranquilo. Ahora, ¿cuál fue la cualidad que resaltaba en Lita? Mi suerte de ser percusionista me ayudó muchísimo,
Y bueno, es muy lindo todo en Nueva York, pero ciertas cosas no me gustaban. En ese tiempo había mucho crimen en Nueva York. Entonces, bueno, las luces de Nueva York, los locales soñados, que me parecía que estaba en un sueño. Pero el talento que derrochaba la peruana aún no se había registrado en un disco en los Estados Unidos. Esta oportunidad llegó recién en octubre de 1980, cuando, con el respaldo de John B. Way, quien era su compañero sentimental en esa época, pudo ingresar a una sala de grabaciones en Nueva York y lograr otro punto de quiebre en su vida. Para ello, se buscó que el productor del disco fuera José Mangual Jr. y el coproductor ejecutivo fue el colombiano Nando Alberici. La persona que estaba en ese momento pegando fuerte con sus propios discos era Mangual. Y ellos lo veían, especialmente Lita lo veía como una figura que valía la pena acercarse a él, unirse a él, tener roce, que estuviera involucrado en la producción. Efectivamente, en 1980, José Mangual, quien ya había hecho historia con Willy Colón y Héctor Lavoe, además de grabar sus propias producciones, también estaba disfrutando del éxito de su álbum Pa' Bailar y Gozar, y donde destacaban números como Tres Bongoceros o Salta Perico. Salta Perico, salta, salta por la ventana. Entonces yo igual, y Mangual, ¿cómo no? Dijo enseguida, claro, imagínate, él tenía acceso a toda esa gente. A Yomotoro con Willy Colón, a Johnny Almendra con Willy. Y así fue que se gestó eso. Entonces el productor ejecutivo en realidad es John White, porque tú sabes que el ejecutivo es el que en realidad pone el dinero. Yo lo que hice fue como caminar, llevar la idea y que se realizara. Mangual entonces se encargó de reunir los músicos y todos los músicos que él escogió, pues imagínate cómo íbamos a tener reparo. Yomotoro, Barbarita Sanzuela, profesor Yo Torres, Milton Cardona. La nómina final de músicos para el álbum de Lita fue la siguiente: Joe Torres, Milton Cardona, Leopoldo Pineda, Héctor Bomberito Zarzuela, Yomotoro, Andy González, Néstor Torres, Charly Rodríguez, Johnny Almendra e Ismenio Chávez, y en la supervisión general José Madera. Definitivamente, puro lujo. Y como ingenieros de sonido, John Fausti, David Rodríguez y Kevin Zambrana. Todo esto se realizó en Latin Sound Studios, lugar donde grababan los músicos más importantes de la salsa. Lita reconoce que esta etapa en su vida se la debe a José Mangual. En este caso, Mangual puedo decir que es el que me descubrió, digamos, porque él, desde que yo empecé a grabar, lo primero que le impresionó es que en esas épocas ya había lo que le llamaban el scratch, le llamaban la parte de ensayo, ¿no? Entonces, pero uno ensayaba con todos los músicos antes de grabar. La prueba de fuego para Lita fue el número Con Sabor, una canción que ya había grabado la cubanísima Caridad Hierrezuelo. Porque luego piensan que soy vanidosa, que soy alardosa, que así yo no soy. Lo que le llamó la atención a José Mangual, John Fausti y los músicos presentes es que durante la grabación de ese número de prueba, Lita no cometió ningún error. Pero ¿qué pasa? Que Con Sabor es la canción que se quedó ahí, ya, porque era un ensayo. Y el ingeniero John Fausti, que lo he de conocer, que es el ingeniero que grabó pues a La Faña y todo eso, ¿no? Él fue el que dijo, ok, ese número queda, ya no es un scratch, eso ya ahí queda.
Y Mangual dijo, no, ¿cómo va a quedar así? Que ahí queda, así está, mira, escúchalo. Así que ese número yo no hice lo que le llamaban scratch, o sea, grabar como ensayo. Así hacían antes, grababan igualito como ir a grabar un disco, como se hacía antes, pues. A mí no me gusta decir lo que hago. Lita, admiradora de cada uno de los músicos con quienes estaba grabando, recuerda en especial la humildad de cada uno de ellos. Todos estos músicos de esa época eran gente tan sencilla. Yo no veía ninguno así con alardes de grandeza. Incluso cuenta Lita que durante la grabación tuvo un percance con Yomo Toro, a quien no reconoció porque llegó con un sombrero que le tapaba casi todo el rostro y se puso a dar indicaciones en el número Moreno Pintan a Cristo. Ella, desconcertada, se fue a preguntarle a Mangual quién era el tipo y este le respondió: es Yomo. Este pequeño percance que tuvimos en el estudio de grabación con Yomo Toro, pero fue una cosa graciosa, nada de problemas, ¿no? Los números que se eligieron para el LP fueron Sonera en Nueva York, Hermanos de la Salsa, Potpurrí Guarachero, Con Sabor, Afrocubano, Moreno Pintan a Cristo, En Casa de Don Juan y la espectacular Salsa Melódica. Salsa Melódica es el que yo te digo, hicieron un fraseo improvisado ahí, que fue increíble lo que hace Melcochita. Un día de esto le preguntas a Mangual, que todo el mundo se quedó así, mano. Pablo Villanueva Melcochita fue parte del disco por invitación de su hermana Lita. Ella contó a Salserísimo que, de algún modo, quiso devolverle lo que muchos años antes hizo él para que ella ingresara a trabajar a Discos Mag. ¿En qué momento surge lo de La Princesa de la Salsa? Tras la grabación del álbum, ese apelativo se le ocurrió a José Mangual Jr. y así fue presentada en los espectáculos que hicieron en varias ciudades de los Estados Unidos. Que yo siempre le estoy agradecida a él, porque prácticamente él fue el primero que me dio el primer título, La Princesa de la Salsa, pero eso fue mucho antes que saliera La India, porque La India todavía es bien joven, ¿no? Porque si teníamos a la reina, que ya sabemos quién es, entonces había habido otra reina que era la Lupe, pero esa era la reina del Latin Soul. Y en el campo este femenino no había muchas figuras. Entonces, si había una reina, pues no podía haber otra, tenía que haber una princesa, una cosa así. Y son cosas de mercadeo que tienen su momento y no hizo daño para nada, por lo menos no hizo daño, nadie se podía resentir ni nada. Todo esto lo confirma José Mangual Jr. en recientes declaraciones para Salserísimo. Bueno, había una reina allá, entonces no se podía llamar la reina, que era Celia. Y no habían, entonces vino la Lupe y después vino, y entonces, ¿cómo se llamaba esa que cantaba? Pues, sí, Linda Leida. Entonces cuando llega Lita, que grabamos, yo fui el productor de su primer disco. Entonces ahí entonces, coño, ¿quién es esta? Bueno, ponle La Princesa, y ahí se quedó La Princesa de la Salsa, ¿cierto? Y me viene esa linda memoria de Leopoldo Pineda, el profesor Torres en el piano, arreglos de Buddy Sheller, Luis Ramírez, ¿tú sabes? La ganga mía.
No, en ese disco, si ven el personaje, ahí está lo mejor, la crema de Nueva York y de los estudios, tú sabes, de grabación, lo mejor, lo que usaba todo el mundo. Pero para mí sigue siempre la princesa de la salsa, Lita Branda. Después de esta experiencia, Lita fue contactada por el sello SAR y realizó otra grabación. El título del LP fue La Tigresa de la Salsa, pero esa ya es otra historia. En los últimos años, Lita viene siendo muy reconocida en el circuito de los melómanos y su obra incluso ha llegado hasta oídos del oriente cubano, exactamente a Radio Victoria en Las Tunas. Bueno, a mí la verdad, lo que yo dije me emocionó muchísimo, ¿no? De que uno le haga un homenaje así tan grande, sobre todo la cuna del son. El equipo de trabajo radial de Pentagrama se vistió de gala con la realización de 2 programas dedicados íntegramente a Lita y su música. El que le llamamos de homenaje tuvo mucho brillo con los aportes de los fieles de Lita, que de diversas naciones nos hicieron llegar sus emocionantes palabras sobre la reina del son montuno. No se puede negar que los vasos comunicantes de nuestros pueblos hermanos, con esa sabrosa mixtura de razas y sonoridades, coronan a Lita, experta en estos ritmos desde sus amplios conocimientos de la percusión y ese tesoro que la adorna, su voz de sonera. Sí, en esta zona de Cuba, los comunicadores han catalogado a Lita como la reina del son montuno, otro título más para una artista peruana que permanece casi oculta para los grandes medios. Yo me siento contenta por mi país, sobre todo, haciendo quedar alto a nuestro país. Así me reconozcan allá o me conozcan, no me conozcan la nueva juventud, pero así es la vida, pues a veces en el extranjero le dan más auge, ¿no? A uno, pero así es la vida. Esa evidente resignación de Lita en cuanto a su impacto en su propio país contrasta con el optimismo de Nando Alberici, quien sugiere armar un show en Lima con José Mangual Jr. y reconocer por fin en su patria a la princesa de la salsa. Que Lita Branda la inviten, ¿sí o no? Y a Mangual. Y Melcochita que nunca, yo no sé cuántos años tiene el hombre, pero ahí lo veo, sigue, pero eso sería tremendo y no te sorprenda, Martín, si hay un empresario que apueste para darle algo distinto al público.